Buenas tardes. En el marco de las actividades para erradicar la violencia de género contra la mujer, estamos en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli con un conversatorio muy interesante sobre ello, para el cual pido a mis compañeros que se presenten. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy la alumna Leslie Sánchez Victoria de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leticia Trejo Reséndiz y soy estudiante de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli de la licenciatura en preescolar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Uriel Terán. Soy maestro titular de la Normal 2 de Nezahualcóyotl. Y yo soy Alberto Sebastián, maestro de esta institución. Bueno, pues sean bienvenidos a este conversatorio. El propósito, pues, es hablar de a quién corresponde combatir la violencia de género. El día de hoy estamos entre amigos normalistas y vamos a iniciar esta charla con esta primera pregunta. En el primer eje, que es la violencia y cómo es que se manifiesta. Claro, pues por violencia de género podemos entender que son todas aquellas conductas o amenazas que se realizan de manera consciente hacia un género y podemos encontrarlas como violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo la violencia física todas aquellas agresiones, insultos, la psicológica pues los insultos, todas aquellas amenazas, la económica pues cuando una persona o el género que está haciendo el poder no quiere ayudar al otro, y la violencia sexual que pues suelen ser agresiones o pues sí, violaciones. La violencia de género se manifiesta de distintas maneras. Principalmente se tiene como en la vista la cuestión de la violencia física, porque es la que más se manifiesta o la que más ha sido como registrada, pero de igual forma tiene manifestaciones institucionales y sistémicas. Es decir, hay incluso violencia simbólica presente en la construcción de los géneros, la cuestión de los estereotipos de género, o digamos también normas y que regulan las instituciones también podrían tener cuestiones de la violencia de género. Entonces, no solamente es la violencia visible, sino que también hay una violencia que no se manifiesta de manera tan visible, ¿no? Es más bien como una cuestión que hay que analizar de este tipo, ¿no? Bien, bien, es muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Pero que tenemos otras líneas. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, yo estoy de acuerdo, pero a la par, pues muchas veces no nada más es inclusivamente de las mujeres, ¿no? Sino también implica toda cualquier persona que sea violentada. Ahorita comentaban acerca de que no nada más es algo pues más notorio que podría ser lo físico, sino también es algo que no es tan visto, ¿no? Y creo que pues se manifiesta de muchísimas maneras en todos los aspectos y en muchas situaciones. Entonces el hablar de violencia de género pues abarca muchas cosas. Yo quisiera agregar que el concepto de feminicidio es una ya categoría que se implementó primero en Estados Unidos para añadir un factor de género cuando se cometía un asesinato. Y eso ya después se fue incorporando. Me parece que Marcela Lagarde es de las pioneras que empiezan en México a trabajar la noción de feminicidio, y entonces no es lo mismo un asesinato de hombre o mujer cuando ya hay motivos de género. Entonces me parece que eso es lo más visible, si es, digamos, lo de Ciudad Juárez, la violencia contra las mujeres, las desaparecidas. En el Estado de México tenemos en Ecatepec un alto índice, pero hay un factor importante, y creo que ese es lo más manifiesto, pero también hay muchas conductas latentes en la sociedad. Claro, hablar de violencia de género no es únicamente la violencia que se ejerce hacia la mujer. Estamos visibilizando un tema que por mucho tiempo se había calmado o teníamos que haber reservado esto, pero ya es momento de exteriorizar todos estos pensamientos, todas estas ideas que tenemos y empezar para formar un cambio, ¿no? Bueno, en este caso podríamos decir que se manifiesta de diferentes formas y también afecta de diferentes formas tanto a, digamos, el caso de la masculinidad y también la cuestión de la feminidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de feminicidio, también hay que considerar que cuando decimos que un feminicidio es una muerte violenta por cuestiones de género, se menciona, por ejemplo, cuáles son las
las condiciones en las cuales se encuentra un cuerpo, en este caso, después de un feminicidio. Cuando mencionamos, por ejemplo, que a una mujer la matan por usar falda corta o porque estuvo hasta altas horas de la noche bebiendo o otra cuestión, tiene que ver con esta cuestión de reconocimiento y tiene que ver con cómo se identifica al sexo femenino, al género femenino, ¿no? Entonces, en ese sentido es como el significado de por qué se dice que es una muerte violenta por causas de género. No es como nada más, ¿sabes? Porque es una cuestión de la construcción de lo femenino, sino que tiene que ver con toda la construcción simbólica de lo que implica ser mujer, ¿no? Sí, a mí me parece que también implica como reconocer que hay vulnerabilidad por ser mujeres. Entonces, hay que también nosotros como hombres pensarlo diferente y pues hablarlo con sus palabras, porque hay una cultura machista que nos hace abordar estos temas y emitir un juicio al respecto, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, claro, creo que es importante recalcar que siempre se toma a la mujer en primera mano, no es porque seamos diferentes, simplemente es para erradicar la desigualdad que existe, y esto se ha visto desde la historia, ¿no? Entonces es por eso que pues insistentemente se ven estos casos, ¿no? De feminicidio o incluso con niñas en cuanto a la violencia, ¿no? Es poder hacer notar que hay esta desigualdad entre nosotros. Entonces, no es porque seamos diferentes a los hombres o se busque hacer una distinción, simplemente es por la gran desigualdad que existe en cuanto a violencia. Sí, tomando la pregunta, en el caso de los hombres, también la construcción de la masculinidad tiene, parece, una violencia implícita. Hay, por ejemplo, autoras como Rita Segato que habla de una pedagogía de la violencia hacia los hombres, ¿no? O sea, en algún momento a los hombres se nos enseña, por ejemplo, a defendernos de manera violenta frente a otros hombres o distinguirnos frente a otros hombres de manera violenta. Siempre hay una gente que nos introduce como esta pedagogía de la violencia, y de igual forma también, digamos, diferentes actitudes o conductas que tenemos hacia mujeres, el acoso, el piropo, lo que sea, también es una conducta aprendida a partir de la socialización con otros hombres, ¿no? Entonces también, de esa forma también afectamos con la violencia de género hacia otros hombres. Los hombres también violentan a otros hombres por cuestiones también de cómo manifiestan su masculinidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hombres homosexuales, hay también una cuestión ahí de cierta pedagogía de la violencia. Sí, claro, todo esto son construcciones sociales aprendidas que podríamos traducir en estereotipos de género que debemos combatir, es urgente. Entonces nos afecta a todos y nos compete a todos tener que hablar de este tema, que es muy importante. Sí, yo quiero agregar que si un hombre empieza a trabajar el tema, a pensar en cambiar sus actitudes, de repente como que sale de la zona de confort y eso implica cierta vulnerabilidad para el hombre, ¿no? Me Ante parece que hay otros hombres ante y otros mujeres hombres. también. Claro, porque sí hay como esta necesidad de ser adultos responsables, de ser funcionales en la casa, etcétera, no ayudar, ¿no? Sino que hacernos parte a cargo de lo que nos corresponde. Sin embargo, no, hay muchos hombres que ya lo están realizando, pero no lo manifiestan públicamente con orgullo, porque implica como este cambio de la zona de confort a la zona vulnerable, ¿no? Claro, porque hablaban de los estereotipos, ¿no? Y esto todo viene desde la crianza. Entonces, el que tú te comportes de una manera diferente en donde tú estés, en tu trabajo simplemente, o en la escuela, lo vemos, ¿no? Eres tachado al portarte de una manera distinta, ¿no? Pero son cosas que se ven, pues ya desde la crianza, o sea, ya así es como nosotros nos hicieron saber que así tenía que ser. Entonces ahora erradicar eso en cuanto a los hombres y a las mujeres, porque nosotras también, pues no nada más es hacia nosotras, ¿no? Sino entre nosotras, también hay esa violencia, ¿no? Entonces también pues implica el poder deshacerse de todas esas Ideas y prejuicios, tabús incluso, ¿no? Sí, y es el caso, por ejemplo, de los hombres que miran de manera crítica la masculinidad, tiene, digamos, esta cuestión como de no saber cómo serás identificado, reconocido dentro de la socialización masculina, pues tiene que ver también con las ideas per se del mandato de la masculinidad hegemónica,
que tiene que ver con, si tú cuestionas la masculinidad, entonces muestras que no estás de acuerdo con ese mandato. Entre ellos, por ejemplo, la cuestión de la heterosexualidad. Se piensa que si tú cuestionas la masculinidad, estás cuestionando la heterosexualidad, cuando no tiene nada que ver. No estás analizando nada más las conductas, justo estos imperativos o mandatos sociales de la masculinidad que generan pues una pedagogía de la violencia, ¿no? Entonces, cómo nos distanciamos y a su vez cómo socializamos entre otros hombres, la manera en que nos hemos conducido y cómo podemos incluso modificar nuestras conductas, ¿no? Sí, claro. Sí, es un tema que vemos que hay una afectación distinta, como mencionabas, y hay que como que delinear o caracterizar con mucha puntualidad esta realidad tan cambiante para saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que para allá tenemos que ir también en esta conversación. ¿Qué podemos hacer? Sí, y justo o sea, la idea de tomar la pregunta de a quién le compete enfrentar y prevenir la violencia de género, pues tiene que ver con hombres y mujeres, pero también de manera institucional, ¿no? Que qué instancias, por ejemplo, estamos en la normal de Scali, qué instancias institucionales nos compete crear para poder socializar y concientizar a la comunidad respecto a la importancia de la construcción de instituciones con equidad o perspectiva de género. Y más como futuros docentes que vamos a hacer, porque es necesario pensar que en estos actos no los realizamos muchas veces de una manera premeditada o no siempre tenemos en cuenta qué patrones estamos siguiendo, únicamente formamos parte de una cultura que nos ha enseñado de qué manera debemos comportarnos, de qué manera debemos expresarnos y de qué manera debemos actuar. Entonces, como docentes es muy importante el desarrollar un pensamiento crítico hacia toda esta perspectiva nueva, porque vamos a ser educadores y porque tenemos que fomentar en nuestros alumnos toda esta idea de cambio hacia el patriarcado y hacia muchas otras instancias de violencia. Claro, aquí me parece muy importante subrayar la presencia de las instituciones que hay, no solamente por esa moda política de paridad de género y no de generar como espacios de inclusión, etcétera, no, más bien en un orden muy real, que satisfaga las necesidades, pero adentro de las instituciones hay universidades en donde hay ligas. En Estados Unidos ocurre mucho que hay algunas ligas que están defendiendo algún tipo de causa en particular y la cuestión de género. Yo recuerdo que una amiga de Estados Unidos que vino a la UNAM y decía, bueno, pero aquí cómo puedo llegar a ellos, esos colectivos en donde están, quiero conocerlos. Y yo decía, bueno, pues lo tenemos, ¿no? O sea, me parece que ese es también un punto importante, que a veces no requiere financiamiento, no requiere un espacio, una infraestructura, sino que más bien son causas que nos mueven y que tenemos que ir hacia allá. Hacia allá tenemos que empezar a ver cómo enfrentamos y prevenimos la violencia, pero desde cómo esta causa común nos está hermanando, nos está uniendo para trabajar y me parece que hay algunas que son como decisiones políticas, se le corresponden al Estado o a un gobierno municipal, pero otras son de nuestra colectividad, ¿no? Y es muy importante que lo estemos abordando nosotros. Claro, considero que es urgente y que ya se ha visto, ¿no? O sea, desde la Agenda 2030, donde ellos ya miran estas desigualdades de género y antes de poder hablar de violencia, pues sería empezar a fomentar lo contrario, ¿no? Que es la igualdad, que es la inclusión de género. Entonces, ya institucionalmente, ya de hecho en la Escuela de Educación Básica ya está implementado un programa, ¿no? Dentro de la escuela Nueva Escuela Mexicana está el eje articulador de igualdad de género. Entonces, una de las cosas que pretende institucionalmente erradicar la violencia de género es poder nosotros como docentes ocupar este papel, primero asimilarlo, ¿no? Y segundo, de la misma manera poderlo ocupar en el aula, ¿no? Que es a lo que va la pregunta, ¿cómo enfrentarlo? Creo que estamos en tiempos muy cambiantes, ¿no? Y hay mucha comunicación, hay mucha información, pero muy poca práctica. Entonces creo que es primordial que nosotros como docentes en formación normalistas estemos preparados para todos estos cambios, para poderles hablar a los niños de la mejor manera y poder evitar mucho más conflictos, porque
conforme va pasando el tiempo, ahora que nosotros estamos dentro de las prácticas, vemos cosas que jamás antes habíamos visto, ¿no? Ni que nosotros dentro de la escuela habíamos pasado, ¿no? Y ahora con lo de las redes sociales, pues es mucho más, ¿no? Entonces tenemos que estar más que preparados para poder enfrentar estos retos, ¿no? Y fomentar lo contrario, ¿no? Fomentar lo que es la violencia, pero sobre todo darle la vuelta. Entonces, no sé qué opinas. Sí, es una oportunidad única. Estamos, digamos, en un momento clave. Hay un montón de iniciativas en términos institucionales, pero también es cierto, hace falta que como comunidad entremos como en este camino de concientización. El docente, en términos culturales, siempre ha sido un mediador, ¿no? Entonces, un mediador sobre la socialización primaria, por ejemplo, para los infantes, ¿no? Hay que generar también una cultura de la prevención en tanto a cómo generamos equidad desde las infancias o por la medida de la perspectiva de equidad de género desde las infancias, ¿no? En términos de, digamos, las herramientas curriculares, también ya contamos con algunas herramientas curriculares, no solamente lo que implicaría la nueva escuela mexicana, que si bien es muy importante que la consideremos y trabajemos, también existe una estrategia curricular por parte del Estado de México y la UNESCO de 2022, que, digamos, podemos acercarnos y utilizarlo como una herramienta más para ir como fomentando esta cuestión desde las aulas, ¿no? Entonces, tenemos herramientas, tenemos ahora que justamente generar las prácticas educativas necesarias para que esto sea justamente una cuestión de concientización comunitaria, ¿no? Sí, a mí me parece muy relevante lo que comenta Leti, que ya aparece en el currículo explícito. Es algo que no teníamos en anteriores planes de estudio, no figuraban con tanta presencia, como que no se había como considerado la relevancia de abordarlo de esa manera, y ahora tenemos la oportunidad, es la oportunidad, y cabe señalar que muchos maestros tienen que resignificar lo que piensan al respecto de la construcción de nuevas sexualidades, de lo que implica denominar cosas que no están en el canon patriarcal en el que crecieron, y que tenemos que empezar a modificar. Eso me parece que cuesta mucho, esa noción de docencia crítica que tendremos que ir inculcando. Hay algunos espacios, hay una oportunidad, y este cambio de Nueva Escuela Mexicana nos abre la puerta. Me parece que tenemos que ir buscando cómo complementarlo y cómo justamente involucrar a la comunidad, a los padres de la familia, en un sentido más plural, más horizontal, para que no sea una visión meramente de aprendernos las definiciones, de empezar a generar una noción de paridad, sino entrarle con elementos palpables que incidan en la realidad. Sí, y a pesar de que esto es algo muy actual, ya no estamos solos, porque ya en otros países ya se está dando lo que es la equidad de género como tal, como una materia. Yo leí acerca de una maestra en España, incluso parece que en otros países del Reino Unido ya se está llevando como una materia adicional. Entonces, el poder hablar de que estamos con los ojos cerrados, considero que no. Creo que está a tiempo que llegue aquí a México, y que como nosotros, como docentes, podamos más que nada llevar a la práctica, asimilar estos nuevos, esta nueva perspectiva de cómo llegar a los niños, porque no es lo mismo, ¿no? El poder hablarles o poderles enseñar cómo enfrentar los retos de la vida saliendo de la escuela, ¿no? Entonces es pues muy importante, ¿no? De hecho, en la UNAM también ya hay algunas participaciones. Dentro del Estado de México ya hay muchas herramientas con cuestión de la violencia de género. De hecho, hay hasta tú puedes meterte a la página y ya puedes ver en qué estado de la República está la violencia de género, ¿no? En cuanto a cualquier cosa, educativamente, socialmente, económicamente. Entonces ya tenemos más herramientas para poder actuar. Todavía seguimos a tientas, porque lo de la nueva escuela mexicana es algo nuevo que estamos aprendiendo, pero considero que como docentes es algo de gran riqueza cultural, y que nos va a ayudar a enfrentar a nosotros
a poder percibir la vida de una manera diferente a la que fuimos criados, porque te ponen entredicho, ¿no? Lo que decía tu mamá y lo que ves ahora, ¿no? Yo así lo considero, no sé ustedes, Sí, pero es un choque cultural. ajá, es un choque, entonces creo que es el momento justo para actuar. Sí, ahora bien, ya vamos aproximándonos al cómo. Me parece que hay que revisar de qué manera tienen alcance las iniciativas, lo que hay ahorita en la realidad, y cómo lo podemos adaptar, ¿no? Para trabajar en el terreno educativo. ¿Hacia dónde vamos? Sí, porque en el caso de las instituciones normalistas, las normales, en el Estado de México, tendríamos que fortalecer las áreas de igualdad y equidad de género, que digamos, sean instancias que se enuncien, que sean desde donde se genere el discurso y digamos la comunidad empiece como a adherirlo a digamos, a su propio discurso. Y también la cuestión de talleres, podemos también habilitar talleres en educación en género, donde se den como, digamos, el uso de las herramientas curriculares, ¿no? Que es lo que tendremos que trabajar, digamos, en la instancia a corto plazo. Y ya a partir de ahí en adelante, pues ver cómo reacciona la comunidad. Por lo que me ha tocado ver es que hay interés en la comunidad por los temas de equidad de género. Entonces es cuestión de que vayamos como avanzando en cuanto a darle agenda a estas indicaciones, ¿no? Sí, claro, yo considero que, bueno, las escuelas normales en todo el país han sido partícipes en este tema. Grandes cambios siempre comienzan con pequeños avances. Entonces, el hecho de que ya estemos hablando y que lo estemos visibilizando en las escuelas normales es un gran avance. Claramente nos hace falta mucho camino por recorrer, pero el hecho de que ya hayamos comenzado a plantear preguntas y no únicamente escuchar respuestas ha sido fundamental en toda esta trayectoria. Como esta normal de Cuautitlán Izcalli, tenemos un buzón de violencias de género y muchas otras actividades que claramente nos hace falta implementar, pero considero que es un gran avance. Sí, ahí yo quiero hacer un énfasis importante en el trabajo del Politécnico con la creación del violentómetro, por ejemplo, que hay una mirada, me parece objetiva, sobre la cual uno se puede contrastar de qué manera estamos logrando esto, visibilizar incluso algunas acciones que por esta inercia de los patrones culturales no habíamos identificado que era un machismo, ¿no? Claro. De una forma explícita de un género sobre otro, una distribución desigual de los roles, como en el video de la escuela del silencio, ¿no? Que la escuela es reproductora de los roles y de las desigualdades. Me parece que ya tenemos ejemplos muy claros, muy palpables, ahora hay que traducirlos en acciones que se conviertan, además del currículo explícito, en la vida real, en el funcionamiento de las distribuciones y de las actividades de lo que hay, de las actividades de aseo del aula, de las responsabilidades de preparar algunas actividades, comidas, del uso de los espacios. Me parece que hacia allá es hacia donde tenemos que ir en el ámbito educativo. Sí, creo que ha dicho algo primordial, ¿no? O sea, el irnos deshaciendo de la educación tradicional es algo que nosotros como educadoras, al estar frente a grupos, siempre hay esta diferencia, ¿no? Y de hecho la nueva escuela mexicana lo marca al unir las matemáticas con la ciencia para ir pues a hacer como equitativamente hasta las mismas formadoras, ¿no? Porque no hay pues científicas, filósofas, o sea que ya haya esa desigualdad, ¿no? Considero que nosotros en educación preescolar llevamos a cabo mucho eso, lo que es la educación tradicional, de fila de niñas, fila de niños, ¿no? Sí. Primero esto, el otro, ¿no? Los oficios. ¿Qué hacen las mujeres, no? Y la mayoría de los niños te dicen, pues, amas de casa, ¿no? ¿Y qué hacen los papás? Se van a trabajar. Entonces, una de las cosas primordiales es ir dejando atrás la educación tradicional para poder fomentar lo contrario, que es la violencia, ¿no? El problema es la violencia de género. ¿Cuál es la solución? Pues ir erradicando toda esta educación tradicional en el aula para que los niños se vayan con una nueva perspectiva, porque si nosotros les enseñamos como usted decía, ¿no? El hacer los quehaceres dentro del aula, el decirles que todos como seres humanos tenemos las mismas oportunidades de relacionarnos y de poder llevar a cabo lo que deseamos en la vida, profesionalmente, académicamente y como seres humanos, creo que se llevan una mirada distinta.
Nosotros en preescolar estamos viendo lo que son los derechos humanos. De hecho, así se divide el eje articulador de igualdad de género, que son derechos humanos, cultura de la paz e igualdad de género. Y todo va en base al contexto, a la comunidad, a acercar tanto al profesor con los alumnos, padres de familia y la comunidad, para poder ir erradicando todas las cosas que comúnmente hacemos sin darnos cuenta, porque muchas veces lo que hace falta es información, y nosotros como docentes pues somos el eje modulador para poderlos encaminar a esto que es el erradicar la violencia. Sí, y bueno, en ese sentido también hay que mencionar que la cuestión de pensamiento de la perspectiva de género, aunque digamos tiene que ver con esta cuestión crítica de análisis sobre las categorías de género, el docente siempre ha sido un mediador, entonces en ese sentido siempre ha generado por la diferencia entre géneros, como mencionaba la compañera, ¿no? Cuando generamos filas o cuando generamos un color específico para determinado género, entonces el maestro siempre o la maestra siempre ha tenido como esta mediación. En ese sentido tenemos también la oportunidad de pues involucrarnos con estas perspectivas críticas respecto a la equidad de género y no tener miedo, porque no es como una cuestión como se pinta a veces como si fuera una cuestión de adoctrinamiento, ¿no? Son ideas, es más bien una cuestión de problematización, de análisis, la búsqueda de una perspectiva crítica respecto a la manera en que nos relacionamos con los otros. En el sentido, digamos, como de fondo, lo que está es el reconocimiento de la diferencia. Estamos intentando reconocer nuestras diferencias en la escuela, ¿no? Ya no podemos partir como de esquemas binarios, homogéneos, hegemónicos, ¿no? Reconozcamos la diferencia, siempre ha existido la diferencia en las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como podríamos también avanzar tanto en la cuestión, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también la transformación total de las instituciones, porque no solamente es seguir imperativos internacionales, sino también es justamente la actividad de la transformación institucional. Así es, considero que es cierto, ¿no? Llevarlo a la práctica, creo que estamos aprendiendo juntos entre docentes y pues ya nos están dando esta capacitación, ¿no? Dentro de este nuevo modelo y cómo llevarlo a cabo. Y sobre todo, como docente en formación, podría agregar que tampoco está mal la experiencia de los docentes con tantos años de servicio, sino creo que es a veces equipararlos. Ellos tienen la experiencia, nosotros tenemos los conocimientos de una perspectiva nueva que se busque. Y trabajar en equipo es fundamental, porque el decir que también todo lo que está antes está mal, creo que también caeríamos en un error, sino es equiparar a ser equipo. Y eso es lo que hacemos como docentes. Estamos como mediadores, pero deberíamos de trabajar como equipo, ¿no? Y así como nosotros, pues muchos otros más que se encaminan al mismo propósito, que es erradicar la violencia de género. Sí, pues es una necesidad, me parece que tenemos que irla visibilizando. Hay algunas campañas que en lo inmediato, que desde dentro del salón, desde el manejo discursivo, desde la parte de algunas actividades colectivas, podemos ir poniendo sobre la mesa la necesidad, ¿no? de transitar hacia allá. Y justamente algo que se marca mucho en las escuelas es la diversidad de pensamientos. Hay de muchas edades, de muchas incluso disciplinas en escuelas que tenemos que ir como que armonizando, que ir poniéndonos de acuerdo y buscando participar de una u otra manera, pero visibilizando el tema y empezar a abordarlo. Claro, entonces a manera de cierre de este conversatorio, me encantaría realizarles la última pregunta o el último eje. A su parecer, ¿a qué personas nos corresponde combatir la violencia de género? Pues es retomar un poco lo que ya decíamos, ¿no? Es tanto a hombres como mujeres, también la cuestión de la diversidad sexogenérica, pero también a las instituciones, al Estado, a las instituciones educativas, también a la cuestión médica. Hay un montón digamos, como de cuestiones también de género, de violencia de género incluso en los discursos médicos. Pues prácticamente nos compete a todas las instancias, ¿no? Sí, solamente nosotros podemos hacer una parte desde nuestra postura como docentes, pero a cada quien nos corresponde otras cosas. Al gobierno le toca
políticamente hacer cambios. A nosotros solo nos corresponde llevarlo a las aulas, promoverlo dentro de las comunidades, dentro de las escuelas, entre docentes, fomentarlo, trabajarlo, hacer planes y proyectos, porque problemas hay muchos, pero soluciones, creo que ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia, en las soluciones. Sí, y me parece que algo que hay que tomar en cuenta es la modificación, la gran diversidad y el carácter del derecho, el derecho a la reproducción, el derecho a la libertad, a la expresión, y también necesitamos ser profesores flexibles, abiertos a que hay una nueva construcción distinta de la realidad a la que crecimos, y también tenemos que hacer las escuelas espacios seguros, no restrictivos, sino que más bien sea un espacio donde puedan cohabitar todas estas diversidades. Sí, claro, a cada uno de nosotros nos corresponde luchar desde nuestra trinchera para dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte del cambio. Muy bien, bueno, pues esa es una conclusión hasta este momento. Pues muchas gracias a Gracias. todos por su Gracias. participación. Gracias.